Después de ser robado varias veces, decidió fingir que era ciego, para poner a prueba a la nueva empleada, sin imaginar que ella también le ocultaba algo, algo que creía que él jamás descubriría. Pero cuando la vio llegar al trabajo con una niña, él descubrió su secreto, pero no esperaba que esa niña también descubriría un secreto de él. Y en ese juego donde todos fingían, la única que realmente sabía jugar tenía apenas 5 años. Hey, tú que estás amando esta historia, ayúdanos a alcanzar nuestra meta de suscriptores. Suscríbete al canal ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia increíble como esta. Chamston Rodrigo Castellanos tenía 40 años, una mansión en las afueras de la ciudad de Portaverde y una regla muy simple para vivir: no confiar en nadie que no hubiera demostrado merecerlo primero. No era una regla que hubiera elegido por capricho, era una regla que le había enseñado la vida a golpes. La primera vez que una empleada le robó, desapareció con 30,000 pesos en efectivo y un reloj de su abuelo que no tenía reemplazo ni precio posible. Ese reloj había pasado por 3 generaciones de hombres de su familia. Su abuelo se lo había dado a su padre se lo había dado a él el día que cumplió 18 años, con una frase que recordaba perfectamente: los objetos no valen por lo que cuestan, sino por lo que cargan encima. Ese reloj cargaba encima décadas de historia, y se había ido en una tarde mientras él estaba en una reunión de trabajo. La segunda fue peor. La empleada siguiente había durado 8 meses. 8 meses construyendo confianza de manera tan gradual y tan calculada que cuando desapareció, Rodrigo tardó 2 días en darse cuenta. No se llevó solo dinero ni objetos. Se llevó copias de sus documentos bancarios, datos de sus cuentas, números de acceso, y los usó. 3 intentos de transferencia fraudulenta en 4 días, todos bloqueados por el banco a tiempo, pero lo suficientemente reales como para que Rodrigo pasara semanas revisando cada estado de cuenta con una lupa. 2 veces, 2 traiciones, y las 2 veces él no había visto absolutamente nada. Por eso, cuando llegó el momento de contratar a una tercera empleada, tomó una decisión que cualquier persona cuerda le habría dicho que estaba completamente loco. Iba a fingir que era ciego, completamente. Lentes oscuros de aviador que no dejaban ver nada de sus ojos. Un bastón negro de madera con la punta de metal. Movimientos lentos, calculados, ensayados durante semanas frente al espejo del baño. Practicó cómo girar la cabeza hacia los sonidos en lugar de hacia las fuentes. Cómo extender la mano, buscando superficies que ya conocía de memoria. Cómo caminar por su propia casa como si no la conociera. Era un trabajo de actuación completo, y nadie lo sabía, ni su asistente Marco, ni su médico, ni su hermana Elena que vivía en otra ciudad. Nadie. La historia era simple y perfectamente creíble. Un accidente de tráfico 6 meses atrás. Pérdida total de la visión. Proceso de adaptación largo y doloroso. Necesitaba ayuda doméstica de total confianza. La trampa estaba tendida. Solo faltaba la persona que iba a caminar hacia ella. Valentina Herrera tenía 32 años, una hija de 5 llamada Sofía, y exactamente 4 días para pagar el alquiler atrasado antes de que el casero cumpliera su amenaza. 4 días. 320 pesos que no tenía. Llevaba 2 meses buscando trabajo. 2 meses mandando solicitudes desde el teléfono con la pantalla rajada. 2 meses yendo a entrevistas con el mejor vestido que le quedaba. 2 meses sonriendo aunque por dentro se estaba cayendo a pedazos. Sofía no sabía nada. Valentina se había encargado de eso con una dedicación que le costaba más energía que cualquier otra cosa. Su hija veía una mamá segura, tranquila, que siempre tenía la situación bajo control, aunque no fuera verdad. Cuando vio el anuncio en el tablón digital del barrio, no podía creer los números. Un sueldo generoso, casa en zona residencial, horario fijo con domingos libres. El único requisito era discreción total y absoluta. El empleador era un hombre que había perdido la vista recientemente en un accidente y necesitaba a alguien de confianza. Valentina llamó ese mismo día. La entrevista inicial fue por teléfono con el asistente Marco, que hacía las preguntas con una frialdad casi robótica. Valentina respondió todo, y al final le dijeron que el señor Castellanos quería conocerla en persona. El jueves siguiente se presentó en la mansión, grande, seria, impecable. Un jardín cuidado con precisión milimétrica, una puerta de madera oscura con timbre dorado,
Respiró profundo, tocó el timbre y abrió la puerta a un hombre que la dejó sin palabras, alto, cabello oscuro con algunas canas en las sienes, mandíbula firme, lentes oscuros que le cubrían los ojos completamente. Un bastón negro en la mano izquierda mientras la derecha se extendía hacia donde había escuchado el sonido. «¿Señorita Herrera?» «Sí, soy yo». Su voz era profunda, directa, sin calidez, pero sin crueldad tampoco. «Pase, camine hacia adelante y doble a la derecha». Valentina entró. El interior era aún más impresionante. Techos altos, paredes de crema cálido, muebles oscuros y serios, y un silencio denso como de casa, que guarda demasiadas cosas sin decir. La entrevista fue directa al punto. «Necesito a alguien organizada, puntual y honesta. Mis experiencias anteriores me han demostrado que esas tres cosas no siempre coinciden. El trabajo incluye limpieza general, preparación de alimentos y apoyo en rutinas de movilidad. No recibo visitas. No permito que nadie ajeno a usted entre en esta propiedad. ¿Queda claro?» «Completamente claro, señor». Hubo una pausa. «¿Tiene alguna pregunta?» Valentina tragó saliva. «Sí, disculpe. Es que estamos en período de vacaciones escolares y mi hija de 5 años... ¿Tiene una hija?» «Sí, señor. Y me preguntaba si en algún momento pudiera...» «No». La palabra cayó sola, sin explicación ni disculpa. «Nadie ajeno a usted entra aquí. Eso incluye niños. Si no puede resolver ese tema, deberá buscar otra posición». Valentina sintió el pánico subirle por la garganta. No tenía con quién dejar a Sofía. Su madre vivía a 5 horas. No tenía hermanas, no tenía amigas cercanas, no tenía nadie. Absolutamente nadie. «No será necesario resolverlo», dijo con una voz más firme de lo que sentía. «Mi hija se quedará con su abuela durante las vacaciones». Rodrigo asintió. «Bien, empieza el lunes. El domingo por la noche». Valentina no durmió. Sofía dormía a su lado completamente ajena a todo. Valentina la miraba y pensaba en lo que iba a hacer, porque había decidido llevarla. No tenía otra salida. A las 6 de la mañana del lunes, vistió a Sofía en silencio y se arrodilló frente a ella. «Cariño, hoy vamos a jugar a algo muy especial. ¿Me escuchas con atención?» Sofía, con los ojos medio cerrados, asintió. «Vamos a un lugar donde mamá tiene que trabajar. Y vamos a jugar al juego del silencio. Tienes que estar callada como un ratoncito todo el tiempo. Si no haces ningún ruido, ganas». Sofía se irguió. Se le fue el sueño de golpe. «Claro que puedo, mami. Soy muy buena en los juegos silenciosos». «Lo sé, mi amor. Por eso te lo propongo a ti». «¿Y qué gano?» «Una sorpresa muy grande al final de la semana». Sofía extendió la mano con toda la formalidad del mundo. «Trato hecho». Valentina se la estrechó con igual seriedad. «Trato hecho», y trató de no pensar en lo que pasaría si la descubrían. Rodrigo escuchó la puerta abrirse exactamente a las 8 de la mañana, un punto para ella. Se quedó en el escritorio con los lentes puestos y el bastón apoyado en el sillón, escuchando un par de pasos firmes, el sonido muy cuidadoso de una mochila grande depositada en el suelo, el cierre suave de la puerta principal, luego silencio, y luego, medio segundo después del silencio, algo más. Un suspiro contenido, el tipo de sonido que hacen los niños cuando se esfuerzan al máximo por no existir. Rodrigo no movió un músculo. «Señorita Herrera». «Buenos días, señor Castellanos». «Ya llegué puntual». «Lo escucho». Hizo una pausa deliberada. «¿Vino sola?» «Sí, señor. Completamente sola». Rodrigo inclinó la cabeza levemente. «Qué curioso. Percibo una respiración diferente a la suya, más pequeña. Un segundo de silencio que duró una eternidad. «Ah, sí, disculpe. Vine caminando rápido y estoy agitada. Me cambia la respiración cuando me canso». Rodrigo dejó pasar la respuesta. «Entiendo». Se puso de pie buscando el bastón. «Le mostraré la casa». Y mientras la guiaba de cuarto en cuarto fingiendo cada paso, sus ojos iban a otro lado. La mochila grande en el pasillo, el bulto que se movía apenas, la lonchera rosa asomando por el bolsillo lateral, el muñeco de felpa amarrado al asa y el silencio que venía de esa mochila. Un silencio demasiado esforzado, el silencio de alguien que está trabajando durísimo para no existir. El tercer día, Rodrigo caminaba hacia el baño cuando se detuvo en el pasillo. Desde el cuarto del fondo llegaba el sonido suave y constante de un crayón sobre papel. Se quedó inmóvil. Podría haber abierto la puerta,
Podría haber confrontado a Valentina con la prueba perfecta. No lo hizo. Se quedó escuchando el sonido tranquilo durante 20 segundos y volvió al estudio sin decir nada, por razones que esa noche no pudo explicarse del todo. El miércoles de esa semana, Rodrigo estaba en su sillón escuchando un reporte de trabajo cuando escuchó pasos pequeños cruzar el pasillo. No eran los pasos de Valentina, eran pasos calculados, pasos de alguien que intentaba cruzar la sala hacia la cocina sin que nadie lo notara. Rodrigo la siguió con los ojos sin mover la cabeza, y entonces escuchó algo que cambió todo. Los pasos de Valentina bajando las escaleras. Rápido, Sofía también los escuchó. Se detuvo en el centro de la sala. Miró hacia las escaleras. Miró hacia el cuarto del fondo. Demasiado lejos. No iba a llegar. Rodrigo procesó la situación en menos de un segundo. «Señorita Herrera». Su voz salió firme desde el sillón, interrumpiendo los pasos en la escalera. «Sí, señor», respondió Valentina desde arriba. «Necesito que me traiga el informe que dejé en el escritorio, el de la carpeta azul, el contrato de marzo». Una pausa. «¿El que está en el cajón derecho?» «Ese mismo». «Tómese el tiempo que necesite, que tiene muchos folios». Los pasos de Valentina se detuvieron, luego regresaron hacia el estudio. En la sala, Sofía no respiraba. Rodrigo giró la cabeza muy despacio hacia la niña. Señaló el cuarto del fondo con un gesto suavísimo del dedo índice. Ahora, Sofía no necesitó que se lo dijera 2 veces. Cruzó la sala en 4 pasos silenciosos y desapareció. Rodrigo volvió a apoyar la cabeza en el sillón. 30 segundos después, Valentina bajaba con el informe. «Aquí está, señor Castellanos». «Gracias, déjelo en la mesita». «¿Necesita algo más?» «No, puede seguir con lo suyo». Sus pasos se alejaron, y desde el pasillo del fondo llegaron 2 golpecitos diminutos en la pared. El código de Sofía para decir «recibido». Rodrigo bajó la cabeza para que nadie viera la sonrisa que no pudo contener. El jueves fue el día que cambió las reglas del juego sin que nadie lo planeara. Rodrigo estaba en el estudio firmando un contrato cuando escuchó los pasos de Valentina acercarse. La puerta se abrió. «Perdone, señor, le traigo el café. El almuerzo estará listo en 20 minutos». «Bien, déjelo en el borde derecho del escritorio». Ella depositó la taza con cuidado y estaba por salir cuando desde el pasillo llegó un sonido que congeló el aire de la habitación. Una tos, pequeña, seca, inequívocamente infantil. Rodrigo levantó la cabeza. La cara de Valentina era la cara de alguien que acaba de ver el suelo desaparecer bajo sus pies, y entonces, antes de que él pudiera decir nada, ella empezó a toser, fuerte, con toda la convicción del mundo. Una tos teatral que llenó el estudio durante varios segundos sin parar. «Disculpe, el aire seco me tiene la garganta muy sensible. Debería tomar agua cada hora». «Sí, señor, tiene razón». Y Valentina salió con pasos medidos y controlados. Rodrigo esperó 15 segundos. Levantó los ojos hacia la puerta del pasillo, y en el umbral, perfectamente quieta, lo miraba una niña de ojos enormes y color miel, cabello rizado en 2 colitas desiguales, mejillas redondas, un crayón verde en la mano derecha, y la expresión exacta de alguien que acaba de cometer el error que puede costar el juego. Se miraron. 1 segundo, 2, 3, y entonces Rodrigo hizo algo que no estaba en ningún plan. Sonrió. La niña abrió los ojos todavía más. Él levantó despacio un dedo hacia sus labios. «Shh», y le guiñó el ojo derecho. La niña parpadeó 1 vez, 2 veces, y desapareció del umbral sin hacer absolutamente ningún ruido. Rodrigo tuvo que cubrirse la boca con el puño para no reírse solo en el estudio. Sofía se quedó sentada en la alfombra con Pichón apretado contra el pecho. El señor no era ciego, la había visto, y le había guiñado el ojo, exactamente como le guiñaba el ojo la abuela cuando tenían un secreto. Eso era un contrato de juego, y Sofía conocía las reglas mejor que nadie. Quien acepta, cumple. Quien rompe, pierde. Ella no iba a romperlo. El secreto era de los dos, solo de los dos. Tomó el crayón verde y comenzó un dibujo nuevo con más emoción que nunca. La segunda semana algo cambió. Rodrigo empezó a hacer pequeñas excursiones por la casa cuando Valentina trabajaba en los pisos superiores. La primera vez fue en la sala. Rodrigo entró fingiendo ir hacia la ventana y encontró a Sofía sentada en el suelo, con todos sus crayones desplegados en semicírculo. La niña lo miró sin moverse, sin hacer ruido.
Rodrigo fue hasta el sillón y se sentó. Sofía lo observó un momento. Luego se levantó, fue hasta él y colocó una hoja doblada en su regazo. Rodrigo la desplegó. Un hombre con lentes oscuros y bastón. Una niña con mochila de unicornio. Y abajo, en letras grandes y torcidas, el juego. Rodrigo lo dobló con cuidado y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Asintió una sola vez, muy solemne. Sofía sonrió tan grande que no le cabía en la cara y volvió al suelo a seguir dibujando. Ese fue el primero de muchos. El martes de la segunda semana ocurrió algo que Rodrigo no había calculado. Valentina necesitaba cambiar una bombilla en el pasillo del primer piso. La escalera era pequeña, de 3 peldaños, pero el techo era alto y ella tenía que estirarse al máximo para alcanzar el portalámparas. Señor Castellanos, ¿sabe dónde guarda las bombillas de repuesto? En el armario del pasillo, segundo cajón. Gracias. Rodrigo escuchó los pasos de ella, el cajón abriéndose, la pequeña escalera desplegándose sobre el parqué, luego un silencio. Luego, disculpe, señor, ¿podría venir un momento? Rodrigo tomó el bastón y fue al pasillo. ¿Qué ocurre? Es que la escalera se mueve un poco cuando me subo y no llego bien al techo. ¿Podría sujetarla mientras yo subo? Solo para que no se deslice con el peso. Por supuesto. Rodrigo extendió las manos buscando los lados de la escalera con los dedos. Las encontró. Las sujetó con firmeza. Ya puede subir. Valentina subió. Y mientras ella trabajaba arriba con los brazos estirados hacia el techo, Rodrigo la veía perfectamente desde abajo. La concentración en su cara. Las manos seguras y capaces que sabían exactamente lo que hacían. El gesto preciso con que desenroscó la bombilla vieja sin apresurarse. Había algo en verla así, sin que ella supiera que la estaba mirando, que era completamente distinto a todos los demás momentos. Sin guardia, sin la distancia profesional de siempre. Solo ella, trabajando. Ya casi, dijo desde arriba. La escalera tembló levemente hacia la derecha. Valentina bajó un peldaño de golpe buscando equilibrio y su mano encontró el hombro de Rodrigo. Se quedaron así, ella con la mano en su hombro, aferrada, él con las manos en la escalera, inmóvil, muy cerca. El silencio duró exactamente el tiempo que tarda alguien en decidir si lo que está sintiendo es apropiado o no. Perdone, dijo ella. Perdí el equilibrio un segundo. No se preocupe. ¿Está bien? Sí, estoy perfectamente bien. Su mano se apartó del hombro de él. Valentina volvió a subir. Terminó de poner la bombilla nueva. Bajó los 3 peldaños con cuidado, y cuando Rodrigo soltó los lados de la escalera para dar un paso atrás, sus manos rozaron las de ella, que estaba empezando a recoger la escalera para plegarla. Medio segundo de contacto, menos que eso. Los dos lo sintieron igual. Gracias, dijo Valentina, con una voz levemente diferente a la de siempre. Más baja, más cuidadosa. De nada, dijo él. Rodrigo caminó de vuelta al estudio con el bastón, contando los pasos como siempre. Pero esa tarde no pudo concentrarse en ningún documento. Y no era porque el hombro le doliera por sostener la escalera. Era exactamente lo contrario. Los desayunos frente a la ventana empezaron casi por accidente. Un miércoles Rodrigo salió del estudio más temprano y encontró a Valentina en la cocina con su propio café. Ella se apartó de inmediato. Disculpe, señor, ya salgo. No se mueva. Sírvase usted también. No hace falta, señor. Señorita Herrera, siéntese. Y así empezó algo que ninguno de los dos sabía nombrar todavía, pero que ambos esperaban sin admitirlo. Hablaban frente a la ventana, primero de cosas simples, luego de otras más importantes. Una mañana llegaron al diseño que ella había dejado a la mitad. Rodrigo le preguntó cómo era eso de crear algo que no existía antes. Valentina se quedó callada un momento antes de responder, como si la pregunta le tocara un lugar que no esperaba que le tocara. Es como encontrar algo que ya estaba ahí, dijo al final, y sacarlo a la luz. No se inventa de la nada, se descubre. Rodrigo la escuchó sin interrumpir. ¿Y cuándo tuvo que dejarlo?, preguntó. Cuando Sofía llegó. ¿Le costó mucho? El diseño no. Una pausa. Otras cosas sí. Rodrigo no preguntó qué cosas eran, y ella no lo dijo. Pero el silencio que quedó entre los dos fue del tipo que dice más que cualquier respuesta. Otra mañana llegaron a la música. Él preguntó qué escuchaba cuando limpiaba sola con el auricular. Ella se rió un poco antes de responder. Depende del cuarto. En la cocina cosas alegres. En el estudio se detuvo. ¿En el estudio?
Cosas más tranquilas. Otra pausa. No sé por qué. Rodrigo sí lo sabía, pero no lo dijo. Y una mañana, mientras Valentina hablaba de Sofía con esa voz que se le ponía diferente cada vez que mencionaba a su hija, Rodrigo la miraba de verdad, sin fingir que escuchaba algo a su derecha, sin girar la cabeza hacia un sonido inexistente, la miraba directamente. Y fue exactamente en ese momento cuando vio por encima del hombro de ella a Sofía asomada al umbral de la cocina con pichón bajo el brazo y cara de querer agua. Rodrigo no parpadeó. Escondió 2 dedos debajo de la taza y hizo el gesto hacia abajo. Atrás. Sofía entendió al instante y desapareció. «Señor Castellanos», dijo Valentina, notando el silencio. «Perdone, estaba pensando en lo que me decía de Sofía. ¿Y qué piensa? Que tiene una madre que la ve de verdad». Una pausa pequeña. «Eso es más raro de lo que parece». Valentina no respondió de inmediato. «Gracias», dijo al final, en voz baja. Rodrigo asintió, y desde el pasillo, Sofía escuchaba con la oreja pegada a la pared y una sonrisa enorme que nadie podía ver, pero que estaba ahí de todas formas. El martes de la 4ª semana, Rodrigo tenía una videollamada importante con socios de otra ciudad. Se había puesto la chaqueta oscura y estaba en el estudio revisando los puntos del orden del día cuando Valentina entró a dejarle el café. Lo miró un segundo. «Señor Castellanos, perdone. El cuello de su camisa está doblado hacia adentro por debajo de la chaqueta del lado derecho. Se ve un poco descuidado para una reunión». «¿Cómo?» «Está torcido». El ángulo del cuello derecho quedó metido bajo la solapa. Rodrigo llevó la mano al cuello buscándolo. No encontraba exactamente qué estaba mal. «No logro dar con ello». Valentina dudó un segundo apenas visible. «¿Me permite arreglarlo?» «Adelante». Ella dejó la bandeja y se acercó. Sus dedos encontraron el cuello de la camisa de Rodrigo con una delicadeza muy precisa. Lo desplegaron, lo acomodaron sobre el borde de la chaqueta. Alisaron la tela con movimientos pequeños y cuidadosos sin apresurarse. Rodrigo no se movió, no porque estuviera actuando, sino porque genuinamente no podía moverse. Tenía la cara de Valentina a 20 centímetros de la suya. Podía escuchar el ritmo tranquilo de su respiración, sentir el calor que irradiaban sus manos cerca de su cuello y su mandíbula sin tocarlos. Cerró los ojos. Solo un segundo. Solo el tiempo exacto que tardó en decidir que si ella levantaba la vista en ese momento y lo encontraba con los ojos cerrados, tendría un problema muy difícil de explicar. Los abrió. «Listo», dijo ella, dando un pequeño paso atrás para evaluar el resultado. «Ya está perfectamente. Gracias». «De nada». Recogió la bandeja. «Tiene buena presencia para la llamada». Y salió. Rodrigo se quedó sentado frente al escritorio. La videollamada empezaba en 10 minutos. Tardó 8 en ser capaz de concentrarse en algo que no fueran 20 centímetros. El miércoles de la 5ª semana llegó con lluvia. Valentina entró mojada y algo apurada. Instaló a Sofía en el cuarto del fondo, se cambió el abrigo húmedo y fue al estudio. «Buenos días, señor. Disculpe el retraso. La lluvia...» «4 minutos», dijo él sin levantar la cabeza. «No es retraso. Es puntualidad con 4 minutos de lluvia encima». Valentina sonrió sin querer. Desayunaron frente a la ventana mientras la lluvia golpeaba el vidrio, y en esa conversación llegaron a un lugar al que nunca habían llegado antes. «¿Usted tiene miedo a algo?», preguntó Rodrigo. Valentina sostuvo la taza con las 2 manos y miró hacia la ventana un momento antes de responder. «A trabajar duro para alguien y descubrir que esa persona nunca creyó en mí desde el principio». Una pausa. «Que todo el esfuerzo haya sido juzgado antes de empezar». El silencio que siguió duró más de lo normal. Rodrigo no dijo nada. Valentina lo miró de reojo. «¿Y usted?». Rodrigo tardó en responder. «A lo mismo», dijo al final con una voz más baja que de costumbre. «Exactamente a lo mismo». Afuera la lluvia seguía cayendo, y ninguno de los dos dijo nada más, porque no hacía falta. Desde la sala, Sofía pegaba la oreja a la pared y sonreía sin saber exactamente por qué, aunque lo intuía. El jueves de esa misma semana, Valentina tropezó. Llevaba la bandeja del almuerzo distraída por un mensaje de su casero cuando el pie se enganchó en el borde de la alfombra del pasillo. La bandeja salió volando. El ruido fue enorme. Valentina se quedó paralizada con las manos en el aire, los ojos cerrados,
esperando los pasos de Rodrigo, llegando a preguntar con voz fría qué había pasado. Lo que escuchó fue diferente. Pasos rápidos. El bastón golpeando el suelo con urgencia real. ¿Está bien? ¿Se lastimó? Estoy bien. Solo fue un tropiezo, ya limpio. ¿Segura? ¿No se cortó? No. Estoy bien. Dígame dónde están los vidrios. Valentina cedió y fue describiendo los pedazos mientras Rodrigo se acercaba siguiendo sus palabras. Cuando llegó a su lado, se agachó y empezó a recoger los fragmentos de cerámica con una precisión que la dejó sin habla. Recogieron juntos en silencio. Y cuando los dos se incorporaron al mismo tiempo, sus caras quedaron a 20 centímetros la una de la otra, demasiado cerca. Los lentes oscuros apuntaban directamente hacia ella, y Valentina tuvo la sensación más fuerte hasta ese momento, la sensación de que la estaba viendo, de que la había estado viendo todo el tiempo. «Gracias», susurró. «De nada», dijo él, y ninguno de los dos se movió durante un segundo que fue mucho más largo que un segundo. La semana siguiente trajo consigo algo que ninguno de los dos había anticipado. Rodrigo pidió a Valentina que le leyera un contrato. «Tengo la versión en audio, pero el archivo está dañado», dijo, lo cual era completamente falso. «¿Podría leerme los puntos principales del apartado 3 y 4? Valentina tomó los papeles y empezó a leer. Tenía una voz para leer diferente a la de hablar, más pausada, más atenta a cada palabra. Como si antes de entregar cada frase se asegurara de haberla entendido ella misma. Rodrigo escuchaba, o fingía escuchar. En realidad la miraba. La miraba mientras sus ojos recorrían las líneas del papel con esa concentración que ponía en todo lo que hacía, sin la guardia que tenía cuando sabía que él podía verla, sin la distancia profesional de los momentos en que ella sentía su presencia. Solo ella, con los papeles en las manos y la voz tranquila, recorriendo cláusulas que a Rodrigo no le importaban en lo más mínimo. Cuando Valentina terminó, levantó los ojos del contrato y encontró a Rodrigo completamente girado hacia ella, con una atención que de alguna manera que no supo explicarse, se sentía más intensa que la de alguien que simplemente estaba escuchando. «¿Quedó claro, señor?» Una pausa de un segundo más de lo normal. «Sí», dijo él, «muy claro». Valentina dejó los papeles sobre el escritorio con cuidado. Al hacerlo, sus dedos rozaron los de Rodrigo, que estaba extendiendo la mano hacia donde calculaba que ella los dejaría. Medio segundo de contacto. Valentina retiró la mano de inmediato. Rodrigo no. La dejó ahí, sobre los papeles, exactamente donde habían estado los dedos de ella, durante 2 segundos completos. Luego la retiró también. «Gracias», dijo él. «De nada», dijo ella. Valentina salió del estudio. Y en el pasillo, a 3 pasos de la puerta cerrada, se detuvo. Apoyó la espalda contra la pared, cerró los ojos, y se quedó así, quieta, durante exactamente el tiempo que tardó en recordar para qué había entrado al estudio, que ya no recordaba. Esa noche Rodrigo abrió el cajón del escritorio. 21 dibujos de Sofía. Los contó uno por uno bajo la lámpara del escritorio. El primero con el juego. Los del medio con la casa, la mesa del desayuno, las estrellas de calificación, el hombre sujetando una escalera con una figura femenina arriba que Sofía había dibujado con el cabello en colitas. El último, el que Sofía había dejado esa tarde sin decir nada y sin que Valentina lo viera. 2 figuras sentadas frente a una ventana con lluvia afuera. Sin la niña en ese dibujo. Solo los 2 adultos, con una flecha torcida entre ellos, apuntando hacia los 2 lados. Rodrigo lo miró durante mucho tiempo. Sofía, con 5 años y un crayón naranja que se llamaba Amanecer Apurado, le estaba diciendo algo que él ya sabía y que llevaba demasiado tiempo ignorando. Cerró el cajón y se quedó en el estudio con la lámpara encendida y los lentes oscuros sobre el escritorio frente a él. Los miró. Los había llevado puestos semanas enteras. Habían sido la base de todo, la trampa, la estrategia, la distancia segura desde donde observar sin ser visto. Pero hacía al menos 2 semanas que ya no eran eso. Hacía al menos 2 semanas que los lentes oscuros no eran la trampa, eran la única cosa que le impedía ser completamente honesto con alguien que no le había mentido en ningún momento. La pregunta no era si sentía algo. Eso hacía tiempo que tenía respuesta. La pregunta era qué clase de persona quería ser cuando por fin se los quitara. El lunes de la 6ª semana,
Rodrigo salió del estudio antes del desayuno. Valentina estaba en la cocina preparando el café con la espalda hacia la puerta. Tenía el cabello recogido en una trenza rápida, de esas que uno se hace sin espejo y que le quedó un poco torcida hacia la derecha. Rodrigo se quedó en el umbral. Ella no lo había escuchado llegar todavía. Canturreaba algo muy bajo, la misma melodía sin nombre que ya él conocía de memoria. Y entonces ella se giró y lo encontró ahí. «Oh, buenos días, señor. No lo escuché llegar. Buenos días». Ella se acomodó el cabello por reflejo, aunque él, supuestamente, no podía verlo. «¿Le preparo el desayuno?» «Sí». Una pausa. «¿Hay algo diferente hoy?» Valentina frunció el ceño. «¿Diferente? ¿En el ambiente?» «No sé. Algo». Valentina lo miró un momento. No, todo igual. Pero no era verdad. Y los dos lo sabían. Fue un jueves por la tarde cuando ocurrió. Valentina estaba ordenando los libros del estante alto del estudio. Rodrigo trabajaba en su escritorio, o fingía trabajar. Ella necesitaba un libro del estante más alto. Se estiró con el brazo en lo que alcanzaba, pero le faltaban varios centímetros. «Señor Castellanos, ¿podría ayudarme? Hay un libro que no alcanzo, y no quiero mover la escalera para uno solo». «¿Dónde está?» «En el estante de arriba del todo. Es el que tiene el lomo azul oscuro. Si me dice dónde está su mano, yo la guío». Rodrigo se puso de pie y fue hacia ella. «Estoy aquí», dijo Valentina. Extendió la mano y la puso sobre la de Rodrigo con suavidad, y lo guió. Hacia arriba, hacia la derecha, 2 pasos hacia el estante, sus dedos sobre los de él, moviéndolo despacio, con cuidado. «Aquí», dijo ella. «Es ese, el que tiene el lomo rayado». Los dedos de Rodrigo encontraron el libro, pero no lo tomaron. Valentina seguía con su mano sobre la de él, y ninguno de los dos se movió. 5 segundos, quizás más. «Lo tengo», dijo Rodrigo, con una voz levemente diferente. «¿Sabes?», dijo Valentina, y sin embargo su mano tardó 2 segundos más en apartarse de la de él. Rodrigo tomó el libro y lo bajó. Se lo entregó sin decir nada. Valentina lo tomó sin decir nada, y los dos se quedaron de pie frente al estante durante un momento que no tenía nombre, pero que pesaba como si lo tuviera. «Gracias», dijo ella al final. «A usted», dijo él. Valentina volvió a ordenar los libros. Rodrigo volvió al escritorio. Pero ninguno de los dos volvió exactamente al mismo lugar donde estaban antes de ese momento. El viernes llegó con el cielo claro. Sofía tenía un dibujo nuevo. Lo había puesto en la mesita del pasillo antes de que su madre lo viera. 2 manos entrelazadas y encima la frase, con sus letras torcidas de siempre. «Ya se van a dar cuenta». Rodrigo lo encontró al pasar. Lo leyó. Miró hacia el cuarto del fondo. Desde adentro llegó un golpecito en la pared. Él negó con la cabeza muy despacio, sin poder evitar la sonrisa. Una niña de 5 años lo estaba presionando. Y tenía razón. Fue ese mismo viernes por la tarde. Rodrigo estaba solo en la sala cuando Valentina entró a recoger las tazas del desayuno que habían quedado en la mesita. Él estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a la sala. Ella recogió las tazas. Se disponía a irse cuando él habló sin girarse. «Señorita Herrera». «Sí». «Lleva semanas aquí». «Sí, señor». «Y en todo ese tiempo…» Se detuvo. «¿Ha pensado en cómo se ve esto desde afuera?» Valentina no supo qué responder. «¿A qué se refiere?» Rodrigo se giró hacia ella. «Me refiero a que esto ya no se parece mucho a una relación de trabajo normal». Un silencio. «No sé de qué…» «Valentina». Ella se quedó quieta. Él dio un paso hacia ella. Solo uno, pero fue suficiente. «Hay cosas que no le he dicho», dijo él, con una voz que no tenía nada de la distancia de siempre. «Cosas que debería haber dicho antes. Señor Castellano…» «Rodrigo». Ella parpadeó. «Rodrigo», repitió él como corrigiéndose a sí mismo. «Me llamo Rodrigo, y hay demasiada distancia en señor Castellanos para lo que quiero decirle». Valentina sostenía las tazas contra el pecho sin darse cuenta. «¿Qué quiere decirme?» Rodrigo no respondió con palabras. Dio otro paso. Y luego hizo algo que no había planeado ese día. Quizás ningún día, quizás sí todos los días desde hacía semanas. Levantó una mano hacia su mejilla. La encontró y la besó. Suave, breve, sin prisa. Valentina no se apartó de inmediato. Duró exactamente el tiempo que dura algo que los dos quieren, pero que ninguno debería tener todavía. Y luego ella sí se apartó, despacio, con los ojos abiertos y algo en la cara que era mitad emoción y mitad pánico. «Yo no puedo»,
Su voz salió pequeña. Usted es mi patrón, y yo, no sé qué acaba de pasar, pero yo no debería... Tiene razón. Ella lo miró. Tiene completamente la razón, repitió él, y el que debe disculparse soy yo. Una pausa. Pero no por lo que cree. Valentina frunció el ceño. No entiendo. Rodrigo levantó las manos hacia su cara y se quitó los lentes oscuros. Sus ojos quedaron expuestos a la luz de la sala por primera vez desde el principio. Oscuros, claros, perfectamente funcionales. Ojos que veían, ojos que habían visto todo. Valentina no habló. No podía. No soy ciego, dijo él. El silencio que siguió tuvo peso físico. Nunca lo fui. Usted... La voz de Valentina salió en un hilo. Todo este tiempo, confirmó él. Ella parpadeó 2 veces. 3, como si el cerebro necesitara tiempo extra para procesar lo que los ojos ya habían entendido. ¿Usted me vigiló? Sí, desde el principio, desde la entrevista. Valentina dejó las tazas en la mesita despacio, como si necesitara tener las manos libres para sostener lo que venía. Las 2 empleadas anteriores me robaron, dijo él. La primera se llevó el reloj de mi abuelo, la segunda copió mis datos bancarios e intentó hacer transferencias fraudulentas. Pausa. Decidí que la tercera vez iba a poder verlo venir. Y no encontró nada, dijo Valentina. No era pregunta. No encontré nada. Su voz era directa, sin excusa, ni un centavo, ni un papel movido. Usted no tocó lo que no era suyo, en ningún momento. Valentina cerró los ojos. Sofía, dijo en voz muy baja. Desde el primer día, la voz de Valentina salió rota en los bordes. Lo siento, no tenía a nadie con quien dejarla y el alquiler, lo sé, no fue irresponsabilidad, fue que no había ninguna... Valentina. Ella se detuvo. La primera vez que la llamaba solo por su nombre desde el principio hasta ese momento, se sintió diferente ahora. Lo sé, repitió él, más despacio. Vi dónde viven. Vi cómo trabaja cada día para que a su hija no le falte nada. Vi a una persona que tiene todo en contra y que aún así no toca lo que no le pertenece. Los ojos de Valentina brillaban. Yo también le mentí, dijo él. Desde el primer segundo, no tengo ningún derecho a pedirle explicaciones sobre nada. Una pausa, ni a besarla sin que ella sepa quién soy de verdad. Valentina lo miró durante un momento largo. ¿Y quién es usted de verdad? Rodrigo dejó caer los lentes sobre la mesita junto a las tazas. Alguien que lleva semanas mirándola sin poder mirar a otro lado. El silencio que cayó entonces fue diferente a todos los anteriores en esa casa. No era incómodo, no era pesado. Era el silencio que existe justo antes de que algo cambie para siempre. Fue entonces cuando llegaron los pasos pequeños, pasos de alguien que llevaba rato escuchando desde el pasillo y que había tomado la decisión de aparecer porque el momento lo pedía. Sofía apareció en el umbral de la sala. Tenía los crayones en la mano. Traía una hoja doblada bajo el brazo. Miró a su mamá. Miró a Rodrigo. Los miró a los dos, alternando con los ojos muy abiertos. Y entonces preguntó con toda la seriedad del mundo. «Señor, ¿quién ganó el juego?» Valentina abrió la boca. No le salieron palabras. Se giró hacia Rodrigo con los ojos muy abiertos. ¿Ella sabía? Rodrigo bajó la cabeza levemente. Desde el día de la tose, Valentina se puso la mano en la boca. Se giró hacia su hija. «Sofía, tú sabías que el señor no era ciego y no me dijiste absolutamente nada». Sofía levantó los hombros con la naturalidad perfecta de quien no entiende cuál es el problema. «Es que él me guiñó el ojo, mami, y me hizo así». Repitió el gesto exacto, dedo en los labios. «Eso es secreto entre 2 personas. Y secreto entre 2 personas no se le cuenta a la tercera. Todo el mundo sabe eso». Valentina no sabía si reírse o llorar. Optó por las 2 cosas al mismo tiempo. Rodrigo se agachó hasta quedar exactamente a la altura de Sofía. «Ganaron las 2», dijo. «Por muchísimo». Sofía procesó esto con toda la seriedad del mundo. Asintió una vez, muy solemne. «¿Y cuál es el premio?» Rodrigo pensó un momento. Luego miró a Valentina. Luego volvió a mirar a Sofía. «¿Qué te parece si su mamá y usted se quedan a cenar esta noche?» Sofía miró a su mamá. Valentina miraba a Rodrigo. Rodrigo miraba a Valentina. Y Sofía, que tenía 5 años pero entendía las cosas importantes con una claridad que dejaba atrás a personas mucho mayores, tomó la hoja doblada que traía bajo el brazo y se la entregó a él con las 2 manos. Rodrigo la desplegó. Una hoja grande, llena de color hasta los bordes.
el sol en la esquina superior, flores azules y rojas abajo, y en el centro, 3 figuras tomadas de la mano. Una grande, una mediana, una pequeña con 2 colitas. Y debajo, en las letras más cuidadas que Sofía había escrito hasta ese día, mi familia nueva. Valentina no pudo contener las lágrimas. Rodrigo las miró, a Sofía con su expresión segura y esperanzada, a Valentina con los ojos brillantes y la mano todavía cerca de la boca, y supo con una certeza que no había sentido en años, que la trampa que había construido con tanta precisión para atrapar a alguien, había terminado atrapándolo a él, para siempre. Y era sin ninguna duda posible la mejor trampa en la que había caído en toda su vida. Esa noche cenaron los 3 juntos en la mesa grande que Valentina siempre limpiaba con tanto cuidado. Sofía le enseñó a Rodrigo el nombre correcto de cada uno de sus crayones. El azul era cielo serio, el rojo era tomate valiente, el amarillo era sol de buenos días, el verde oscuro era árbol con secretos, el naranja era amanecer apurado. Rodrigo los repitió todos. Sofía lo corrigió 2 veces hasta que los dijo perfectamente. Y cuando la niña cayó dormida en el sillón con Pichón bajo el brazo y los crayones cerca, Rodrigo y Valentina se quedaron en la cocina. Ella lavaba los platos. Él estaba de pie junto a la ventana. «Mañana hablamos con calma de los términos del trabajo», dijo él. «Si quiere traer a Sofía, puede venir todos los días, no solo en vacaciones». Valentina lo miró de reojo. «¿Eso no contradice lo que dijo en la entrevista? En la entrevista yo era otra persona». Una pausa pequeña. «¿Y ahora?» Rodrigo se giró hacia ella, sin lentes, sin bastón, sin nada entre los dos. «Ahora estoy tratando de ser completamente honesto. Por primera vez en mucho tiempo». Valentina apagó el agua del grifo, se secó las manos con la toalla y se giró hacia él. «Entonces, sea honesto», dijo en voz baja. «¿Cuándo supo que esto ya no era sobre vigilarme?» Rodrigo la miró. «El día que guardé el primer dibujo de Sofía en el bolsillo de la chaqueta». Valentina sonrió. Pequeño, suave, real. Y Rodrigo dio un paso hacia ella. Esta vez sin lentes entre los dos. Esta vez con la verdad por delante. Semanas después, Rodrigo abrió el cajón del escritorio. 23 dibujos. Los fue repasando uno por uno, cada uno con su historia, cada uno con las letras un poquito menos torcidas que el anterior. El último era diferente a todos los demás. Una hoja grande llena de color, 3 figuras de manos dadas, y abajo en las letras más cuidadas de toda la colección, fin del juego, todos ganamos. Rodrigo lo dobló, lo guardó junto a todos los demás, y salió del estudio hacia donde lo esperaban las 2 personas que, sin buscarlo y sin planearlo, habían reparado algo que él llevaba años creyendo que ya no tenía arreglo. Su capacidad de confiar, sus ganas de volver a casa y que la casa significara algo, su corazón. Si esta historia te llegó al corazón, si sonreíste con Sofía, si suspiraste con Valentina, si entendiste a Rodrigo, te pido que me dejes tu calificación del 0 al 10 en los comentarios. ¿Cuánto le darías a esta historia? Tu opinión es lo que nos permite seguir creando historias como esta para ti. Cada semana. Nos vemos en la próxima.